al rematar Alex Barrera, un córner botado por Juan Muñiz en el minuto 27. Poco después se empataban los pepineros gracias a un tanto de Ballesteros. El mismo jugador haría el segundo gol del Leganés justo antes del descanso. En la segunda mitad el filial rojiblanco disfrutaba de un penalti que se encargaba de transformar Guerrero, y a 10 minutos para el final de nuevo Alex Barrera, también de cabeza, devolvía la ventaja en el marcador a los de Manolo. Ya en el minuto 86, Guerrero cerraba la victoria del Sporting B con el cuarto gol. Con este resultado, el filial rojiblanco se coloca noveno en la tabla a 8 puntos de la zona peligrosa. Es un paso decisivo para seguir creciendo. Yo creo que me gustaría ponernos metas. Yo creo que cada día vemos que estamos en una buena dirección, pero sin conformarnos, sin pensar que está nada hecho y siguiendo nuestro camino, que es lo que a mí me parece más oportuno y más interesante, ¿no? Vemos ahora los resultados de la 25ª